Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva porción de la Torá y esta porción se llama Vayeshet. Y Vayeshet traduce y se estableció. Aquí veremos la historia de José, Yosef en hebreo, hijo de Jacob con Raquel, y comprende el estudio de Génesis capítulo 37 versículo 1 hasta el capítulo 40 versículo 23. En esta porción veremos cómo José recibe sueños de parte del Eterno y en ellos se ve a sí mismo como un líder de la familia. Esto levanta envidia y celos dentro de los hermanos de José, y en esta porción veremos cómo José es vendido a Egipto como esclavo y luego asciende a un cargo muy alto de responsabilidad en casa de su amo y luego es apresado por falsas acusaciones. Y la primera aliyá o lectura de esta porción comprende el capítulo 37 y los versículos del 1 al 11. Aquí veremos cómo luego de que Jacob continúa su viaje hasta Hebrón, asume el mando, el patriarcado de la familia, y esto sucede luego de haber enterrado a su padre Isaac, quien siempre permaneció en la tierra prometida. Cuando el Eterno le confirma en Betel a Jacob que él heredaría la promesa que le hicieron a Abraham y a Isaac, él ya no tuvo que seguir peleando para obtenerla. Finalmente descansó en esa promesa, sabiendo que sus hijos la heredarían. Así como Abraham, también Jacob reposó en la fe en el Eterno. Es por esto que Hebreos capítulo 11 versículos 8 al 10 dice: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es el Eterno. Entonces aquí vemos que a partir de este capítulo, el libro de Génesis narra la vida de los hijos de Jacob, los que más adelante van a formar las 12 tribus de Israel. Y vemos en esta historia cómo desde pequeño José comenzó a tomar un puesto de liderazgo, a pesar de ser uno de los menores de los hijos de Jacob. Génesis 37:2 dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. También Génesis 37 del 3 al 4 nos relata: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle de manera amistosa. Entonces, aquí la escritura nos está diciendo que José era el hijo de su vejez. Él no era el único que le nació cuando ya Jacob era viejo, ya que Benjamín era el menor. Y según la tradición, la expresión hijo de la vejez se refiere al hijo que es elegido para hacer compañía al padre en su vejez. Los demás hijos iban a trabajar normalmente, mientras que José permanecería en compañía permanente de su padre.
Eso le permitía aprender directamente de su padre y asimilar toda su sabiduría. El problema es que Jacob prefería a José por sobre todos sus hijos, y ello provocó enemistad, celos y muchas contiendas entre ellos. Esta preferencia se hizo evidente con el regalo de la túnica especial. Y el hebreo, ¿verdad? El término hebreo que se usa para describir esta túnica es ketonet pasim. Y la primera vez que se usa la palabra ketonet en la Biblia es al principio de Génesis, cuando se describe la ropa que el Eterno hizo a Adán y Eva para cubrirlos luego de haber pecado. Génesis 3:21 dice: y el Eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas, o sea, canot, de pieles, y los vistió. Otra mención del término ketonet pasim se hace en el libro de Samuel, en referencia a la túnica que llevaban las hijas del rey. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 13 al 10. Esta clase de túnica era usada por la realeza. También el término ketonet se usa en relación con la túnica sacerdotal. Éxodo 28, 40 al 41 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas. Hebreo kutnat. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿quién usaba la túnica? Esta persona se distinguía de los demás. Al ponerle la túnica especial, Jacob estaba señalando a José como el hijo que asumiría la autoridad en la familia y a quien todos en el futuro debían reconocer como especial. Entonces, como relatábamos al principio, José tuvo un par de sueños proféticos que confirmaron su destino como líder entre sus hermanos. Tristemente, no fue prudente, y esto podemos atribuirlo a su juventud, ya que él va y le cuenta a sus hermanos sin tomar en cuenta que ya había heridas abiertas en sus corazones porque su padre prefería a José sobre ellos. Entonces ya ellos tenían ese rencor en su contra. Génesis 37 del 5 al 8 nos relata: y Josué tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Luego tiene otro sueño similar. Génesis 37 del 9 al 11. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Ambos sueños, hermanos, revelaban el papel de liderazgo que José iba a jugar en la familia. En ese momento no se sabía si solo eran sueños de juventud, sueños de grandeza, o si realmente eran sueños proféticos, porque él era todavía muy joven. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos, y es que vemos cómo Jacob es el último patriarca de Israel. Sin embargo, vemos que José
el Eterno tiene una relación con él, pero no como Abraham o Isaac y Jacob. A partir de ahora veremos que el Eterno comienza a comunicarse con José a través de sueños y visiones. Los dos sueños de José parecen transmitir una misma idea, y la razón es que es una repetición uno del otro, y ambos sueños están simbolizando dos etapas distintas en la relación de cada generación con sus líderes. Las gavillas de trigo están formadas por espigas individuales, las cuales crecen separadamente una de otra, cada una en su propio canal. Unirlas en gavillas significa nuestra primera tarea en la vida, que es reunir nuestros talentos, nuestros dones y capacidades para unirlos en la tarea que tenemos de ser un cuerpo para el pueblo del Eterno. Una vez que nos hemos convertido en una gavilla, necesitamos entonces guía, ¿verdad? Y inspiración de un líder espiritual. A medida que maduramos espiritualmente y vamos alcanzando niveles superiores, al elevarnos por encima de lo que nosotros éramos en un principio, vemos cómo entonces vamos alcanzando niveles nuevos a nivel espiritual o espiritualmente hablando. Pero aún en este punto, no debemos confiar en los logros o en nuestra propia interpretación o inteligencia. Siempre debemos buscar la dirección del Eterno en todas las cosas que hagamos, siempre entendiendo que Él es el dueño de todas las cosas, el que guía y el que organiza todas las cosas en nuestras vidas. La palabra dice que más grandes son sus pensamientos y mucho mejores que los nuestros. Shalom, shalom.